Bueno, por favor observen este titular de la revista Al Punto. Paramilitares, niños y gaseosas, ex jefe de la SAUCE destapa nexos oscuros de Postobón en Urabá. Postobón vuelve a ser salpicada por el paramilitarismo. Un tribunal pidió investigar su posible aporte a una fundación infantil creada por las AUC, según reveló Vorágine. Así es, seguramente ustedes ya han escuchado en diferentes momentos de la historia sobre ese presunto, tengo que decir presunto vínculo entre la empresa de gaseosas Postobón de la familia Ardila Lule y grupos de autodefensas en ese máximo momento de auge que tuvo el paramilitarismo en Colombia hace unos 15, 20 años o incluso más. Bien, antes de esto, de observar lo nuevo, porque hay nueva información que ustedes necesitan conocer, difundir al máximo, por supuesto, sí quiero que por favor repasemos lo que en su momento dijo el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Por acá Ana María Cuesta publicó en su momento, el 10 de mayo de 2023. Salvatore Mancuso habla de empresas que, según él, apoyaron a los paramilitares. Dice él, Postobón, Bavaria, Coca-Cola y Ecopetrol. Por favor, escuchemos a Salvatore Mancuso y su declaración de hace algunos meses. Algunas nuevas relacionamientos con nuevas unidades militares diferentes a las que ya había anunciado en la sesión de la mañana? No, su señoría. No que recuerde en este momento. ¿Qué tan importante fueron entonces Bueno, las convivir en perdón, el su señoría, proyecto perdón, su señoría. expansionista? No, que recuerde sí. ¿Qué otro? Personas jurídicas. Estuvo Postobón, Bavaria, Coca-Cola, el mismo Ecopetrol. ¿Qué tan importante entonces fueron las convivir? Bien, no fue la única declaración de Mancuso sobre el tema. En una de las audiencias también de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues fue más allá y dio declaraciones pues aún más contundentes. Por acá escribe Mamertos 2.0. Salvatore Mancuso confiesa ante la JEP que Postobón financiaba las AUC con 10 millones de pesos mensuales. Ahora se van dando cuenta porque RCN, la FM y NTN 24 han sido medios al servicio del uribismo. Bueno, recordemos que la familia Ardila Lule no solo es la propietaria de la empresa de gaseosas Postobón, también de estas empresas y medios de comunicación o de desinformación como RCN, la FM, NTN 24. Y bueno, tienen ese monopolio, o lo han tenido siempre, de los medios hegemónicos, la familia Ardila Lule. Entonces ya uno va entendiendo por qué tanta desinformación, por qué tanta manipulación. Escuchemos lo que decía Salvatore Mancuso, por favor. Entonces puedo decirle de Postobón que pagaba 10 millones de pesos mensuales, que fue un acuerdo directo porque ellos tenían distribución directa y que se hacía en los diferentes departamentos donde operábamos. Entonces, bueno, ahí fue mucho más claro el señor Mancuso con el tema de los 10 millones de pesos mensuales con los que supuestamente Postobón financiaba a las AUC. Bien, ahora sí, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que se supo? Por favor, observemos y vamos a remitirnos al artículo de Vorágine que reza lo siguiente. Postobón en la mira. Tribunal ordena investigar nexos con paramilitares. Este artículo, quiero que observen por favor, es del 5 de abril de 2025. No les estoy dando información antigua, no les estoy dando información que ya todos conocen. No, esto es algo nuevo. Y lo revela Vorágine. La empresa de la organización Ardila Lule fue señalada por exintegrantes de las AUC de haber colaborado en una fundación para niños fundada y administrada por ellos, como la ven. Acá está, Postobón en la mira, tribunal ordena investigar nexos con paramilitares y dice lo siguiente, vamos a tratar de leerlo lo más rápido posible, pero que sea claro también, obviamente. Dice así, Postobón habría entregado aportes en especie a una fundación infantil en Urabá que detrás de su fachada altruista era una organización creada y controlada por las AUC. Así lo confesó Raúl Emilio Hasbún, excomandante paramilitar, durante una audiencia ante el Tribunal de Justicia y Paz el 29 de marzo de 2012.
Esta y otras declaraciones, entregadas bajo la gravedad de juramento, motivaron a que el Tribunal Superior de Medellín ordenara el pasado 6 de febrero de 2025 una compulsa de copias en contra de la empresa. Es decir, que instó a la Fiscalía para que investigara posibles hechos punibles que podrían involucrar a la compañía de gaseosas. Es decir, crearon una fundación que supuestamente apoyaba a niños y niñas, pero que era una fachada, ¿sí? Detrás de esa fachada altruista, dice acá, pues había una organización criminal controlando, que nada más y nada menos eran las Autodefensas Unidas de Colombia. Continuemos. No son los primeros señalamientos de presuntos nexos entre Postobón y paramilitares, ni tampoco la primera vez que una instancia judicial pide que se le indague en la concurrencia de supuestos delitos. Pero, ¿qué motivó al tribunal a hacer una referencia a este tipo en medio de un proceso en contra de ex paramilitares? La magistrada Beatriz Eugenia Arias Puerta emitió sentencia en contra de varios desmovilizados del bloque bananero de las AUC que operó en Urabá, entre ellos Hasbún, conocido en la guerra como Pedro Bonito. También fueron juzgados Ovidio Pascual, el Indio Edison, Oscar Darío Ricardo Robledo, Nietzsche y otros más. Entre los delitos imputados están, ojo, escuchen bien, homicidio, desaparición forzada, violencia basada en género y reclutamiento ilícito. Entre otras cosas, pues que supuestamente, digo supuestamente, es que debo decirlo así, lamentablemente, delitos que quizás ayudó pues a financiar esta empresa Postobón, como la ven. En el marco de esta sentencia, las declaraciones de Hasbún adquirieron especial relevancia al señalar a posibles financiadores de las AUC. Las Convivir, que fueron fundadas, controladas y operadas por los paramilitares, se sostuvieron con aportes económicos de empresarios. Esas cooperativas Convivir que defiende a capa y espada el expresidiario Álvaro Uribe Vélez, que en su momento, cuando era gobernador, pues también daba la vida por esas Convivir. Según el excomandante, una parte de estos recursos fueron destinados a ayudar niños de la región, por ejemplo, entregando dinero y materiales a rectores de colegios. Abro comillas, en la época de diciembre las Convivir comprábamos 20-30 mil regalos para los niños y se les hacía llegar a través de los bomberos. En varias ocasiones ellos nos colaboraban con este tipo de cosas, relató el ex jefe paramilitar. Postobón, las AUC y la historia de una fundación. Entonces acá ya vamos a profundizar con la Fundación Infantil. Entre las casi 5.000 páginas del documento condenatorio se mencionó a una fundación creada por ex paramilitares. El origen y el sostenimiento de esa entidad sin ánimo de lucro es el centro de los nuevos interrogantes sobre los presuntos vínculos entre las AUC y Postobón. Hasbún en su declaración habló del origen de la Fundación Infantil Mi Hogar. Ojo, se llamaba Mi Hogar. Según él, todo comenzó cuando los paramilitares detectaron irregularidades en un albergue para niños en Turbo. El hombre que gestionaba el espacio recibía auxilios de la alcaldía y aún así mantenía a los menores en condiciones precarias. Ante esta situación, las AUC decidieron intervenir y tomar el control del proyecto. No, pues los salvadores. Malos ayudando malos. Fue así como en 2003, utilizando un lote perteneciente a Codelsa, una empresa de aceite de palma, los paramilitares establecieron la fundación. Hasbún explicó que entregó la gestión a Alberto Osorio, un zootecnista reconocido en Turbo, y a Arnulfo Peñuela Marín, un político de Carepa, Antioquia. Osorio y Peñuela eran dos hombres claves para el paramilitarismo en Urabá. El primero era uno de los criminales más cercanos a Hasbún y tenía a su cargo la interlocución entre las Convivir y los empresarios. El segundo era un capitán retirado del ejército que fungía como representante legal de la Convivir Papagayo, la más poderosa de la región y que existía solo como una fachada de las AUC. Ambos eran paramilitares carnetizados por su pertenencia a estas cooperativas. Según Hasbún, para financiar la fundación, organizaron bonos, rifas y subastas ganaderas. Las actividades de recaudación resultaban peculiares. Se subastaban animales comunes a precios exorbitantes. Quienes querían aportar iban a las subastas donde rifaban un pato entre 4 o 5 millones de pesos y gallinas hasta en 8 millones de pesos. Abro comillas, sabían que era para el albergue, los bananeros. Yo le hacía mucha publicidad, que nos colaboren mucho en ese sentido. Los recursos eran todos aportados por los servicios especiales. Postobón nos daba enfriadores, aseguró el ex jefe paramilitar.
Es decir, el señalamiento concreto es que hubo empresas que aportaron a la Fundación Infantil Mi Hogar, que fue creada por los paramilitares, y ellos mismos las administraban y promocionaban. La embotelladora habría hecho aportes en especie. Con la desmovilización de las AUC entre 2003 y 2006, la fundación pasó a manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. Hasbun aseguró que siempre mantuvieron una buena relación con esa entidad, que incluso enviaba a los albergues niños que no podían atender. Ante estas declaraciones, la magistratura decidió compulsar copias para que la Fiscalía investigue si Postobón, con familiar Comagol, el Club de Rotarios y el Club Leones de Apartado incurrieron en delitos relacionados con la presunta colaboración en la creación de la fundación de los paramilitares. Bien, no vamos a leer todo el artículo, igual falta muy poco, la invitación es a que ustedes lo hagan, pero pues ya vamos encontrando ciertos hilos conductores de por qué Postobón, la empresa de la organización Ardila Lule, pues presuntamente había estado financiando a grupos de autodefensas, pero también las empresas, otras empresas de la organización Ardila Lule, como RCN, como NTN 24, como la FM, como RCN Radio, pues siempre han estado del lado del expresidiario Álvaro Uribe Vélez, del procesado Álvaro Uribe Vélez. Bien, ¿por qué vamos a hablar de Uribe? Ya para ir terminando con este video y todo este tema del paramilitarismo. Sobra decir, y ustedes lo saben, que el señor expresidente de Colombia pues está siendo juzgado, se encuentra en estos momentos en juicio por su presunta participación en la, ¿cómo decirlo?, creación, ¿sí?, o auspicio de grupos de autodefensas en el departamento de Antioquia. Ya ustedes conocen la historia. Iván Cepeda ha librado esta lucha desde hace más de 10 años, una lucha pues que inició el mismo Álvaro Uribe Vélez y que después todo se le volteó. Este señor ha estado ahí evadiendo junto a sus abogados de alguna u otra manera el proceso, pero bueno, tarde o temprano esperemos se conozca la verdad y pues resulte algo positivo para el país, que deje un precedente histórico también, sobre todo sobre este oscuro episodio del paramilitarismo, por supuesto el señor Álvaro Uribe Vélez y otras cosas más. Pero resulta que hace algunos días el ex paramilitar Pablo Hernán Sierra afirmó que la hacienda Las Guacharacas, ojo, esa hacienda era de la familia Uribe Vélez, fue el primer asentamiento paramilitar en esa zona de Antioquia. También habló sobre las Convivir. La hacienda Guacharacas está entre Yolombó y San Roque, en el departamento de Antioquia. Escuchemos qué fue lo que dijo el ex jefe paramilitar Pablo Hernán Sierra hace tan solo algunos días. Eso está fresquito. Escuchemos, por favor. Usted manifestó también en su respuesta que el expresidente y su hermano Santiago Uribe vendieron esta hacienda Las Guacharacas para lavarse las manos. ¿Qué quiere decir usted con esa expresión? Esa fue la pregunta que fue objeto de la objeción y que no prosperó. Proceda, señor Pablo Hernán. Por los hechos que ocurrieron allá en esa finca, pues para nadie es un secreto que esa finca fue el asentamiento del primer grupo paramilitar que llegó allá, que fue al mando de alias Filo, que tenía 30 hombres. Y en su momento el jefe inmediato de esos 30 hombres, que era alias Filo, era Luis Villegas, era el jefe máximo de esa organización, quien el presidente Uribe en el año 1996, 18 de noviembre, resolución 42378, fue la personería jurídica que le dieron a la Convivir el Cóndor, autorizada por el presidente Uribe siendo gobernador de Antioquia. La base de la Convivir en San José del Nus fue a un costado del restaurante del Bar Ganadero, que es una propiedad de esa familia de toda la vida, y ahí fue la oficina de la Convivir. Ahí conocí yo a Juan Monsalve en el año 1996. Ya arranca la amistad mía pues con Juan, y ya con Juan yo me vuelvo a encontrar. Cuando a mí me sacan de allá, yo me vuelvo a encontrar prácticamente, ya es aquí en la cárcel, aquí en Cómbita, como en el 2011, ya después estuvimos juntos en Itagüí y ya arranca toda esta historia, que es donde yo ya le doy la entrevista al senador Cepeda. Bueno,
Ustedes acaban de escucharlo, acá no estamos inventando, eso lo dijo el ex jefe paramilitar Pablo Hernán Sierra hace algunos días en el juicio que se lleva en contra de Álvaro Uribe Vélez. Pero ya para terminar con este video, con esta hermosa entrega que les puedo hacer a ustedes, yo sí quiero que por favor recordemos. Me encanta mostrar eso porque es que Petro lo tenía muy claro y por eso es que odian a Petro, por los debates que realizó cuando era senador y representante de la Cámara desde el legislativo sobre el fenómeno paramilitar. Por eso lo odian. Ustedes saben que Petro logró llevar a la cárcel a un montón de congresistas en ese fenómeno que se llamó, o que le pusieron así, la parapolítica. Vean lo que decía Gustavo Petro según archivos, pruebas que él recaudó, según investigaciones sobre la hacienda Guacharacas. Veamos otros procesos judiciales diferentes. Este de la Fiscalía General, en donde hace una declaración el señor Luis Enrique Serna Henao, minero, trabajador, pequeño empresario del oro. Dice este señor cosas como las siguientes: en el año 1995 a finales llegué a Majagual, finca ganadera de propiedad de un tío del señor Luis Alberto Villegas Uribe, finca administrada por el señor Jaime no sé qué, alias El Gago, a trabajar en una mina. Estando allí, le presentaron al jefe paramilitar de la zona, el señor John Jairo, alias Filo, quien era el jefe de los paras en la región. ¿Y qué pasó? Dice este testigo bajo gravedad de juramento: Filo siguió, hubo una reunión, le pidieron una cuota mensual de 250,000 pesos y las reuniones eran entre el jefe de la Convivir y el jefe de los paras. Dice él: Filo siguió para San José y Villegas me dijo, vamos a la finca. Él estaba en compañía de Carlos Cano, Alberto Castaño, Carlos Humberto Gómez, alias Pastrana. En el documento de la Convivir El Condo encuentran estos nombres. Todos tenían armas largas, pero estaban de civil. Ellos son paracos, pero también de la Convivir de Villegas. Cuando llegamos a la finca Guacharacas, ubicada entre Providencia y una estación del tren que no recuerdo su nombre, la finca linda con la finca La Gitana. La finca Guacharacas es del señor Álvaro Uribe Vélez, en ese entonces gobernador de Antioquia. ¿Qué fueron a hacer allá? Dice, ante la llegada posteriormente en este informe de la Fiscalía, que llegó otro jefe urbano del paramilitarismo, alias Beto, y dijo, mandó a llamar el otro jefe de los paracos que había llegado nuevo, estaba en una finca al borde de una quebrada que le dicen La Batea y se identificó como Beto. Ahí me saludó y me preguntó que dónde estaba y le dije que en Guacharacas. Él me dijo que en 15 días los mandaban para allá, el jefe paramilitar, los mandaban para allá y que ahí hablábamos y preciso, a los 15 días llegaron con unos 40 paracos al mando de Beto. De ahí salían por las noches a matar gente. De ahí salían por las noches a matar gente. Bueno, esto es una abrebocas, algo pequeñito de lo que denunció en su momento el senador Petro, hoy presidente de la República. Y bueno, ahí se los dejo. Entre cielo y tierra no hay nada oculto, eso en algún momento se llega a saber absolutamente todo. Y ustedes tenían que conocer esta nueva información sobre Postobón y su presunta financiación a grupos de autodefensas en el pasado. Los dejo, muchas gracias por ver el video, gracias por suscribirse, por estar ahí siempre con nosotros, por comentar, por las donaciones que nos hacen, por las ayudas. Gracias, de verdad, esto no fuera posible sin ustedes. Acá estamos parados, precisamente gracias a ustedes. Nos vemos en una próxima entrega. Y bueno, nada, ahí estamos hablando. Gracias por compartir.